El Señor Jesús les bendiga. Estamos muy contentos de que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube. Esperamos que esta predicación pueda ser de gran bendición para su vida y pueda provocar fe en el corazón de cada uno del que le escuche. El Señor Jesús les bendiga. Aleluya. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 6 dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso es una tremenda y impresionante pregunta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Tremenda palabra escrita por el Señor Jesucristo en el capítulo 18 de San Mateo. ¿Puede ocupar lugar? Gracias por estar de pie para la lectura bíblica. Creo que estaríamos de acuerdo cuando digo que vivimos en una generación hipersensible, donde la gente se ofende por todo y por nada. Ahora, no es mi intención dañar sus sentimientos, tampoco me disculpo por la veracidad de la palabra del Señor. Sin embargo, es así en el mundo donde vivimos. Si saluda a un hermano, solo a mí me saluda. ¿Por qué no saluda a los demás? Si no nos saluda, mire cómo me ignoran esta congregación. Y no, si uno le ofrece agua a alguien, dice: ¿por qué no me da algo que tenga sabor? Uno le ofrece Coca-Cola: esta gente solo quiere endulzarme y haciéndome engordar. Si uno le ofrece carne cuando alguien está visitando, dice: ¿carne? ¿Por qué no me ofrecen algo más saludable, como una ensalada? Uno ofrece una ensalada y dice: ¡uy, qué gente más miserable! No pueden ni un pedacito de pollo. La gente se ofende por todo y por nada hoy en día. Y no solamente en el mundo, sino aún en la congregación del Señor. Hermanos, pero Cristo Jesús nos manda a través de esta lectura que hemos leído a ser como niños. Dígale al vecino suyo: hazte como niño. San Mateo capítulo 18 comprende una serie de principios espirituales que deben caracterizar a cada creyente que pertenece al reino del Señor, especialmente en lo que tiene que ver en la relación unos con otros. Es muy importante ese capítulo porque habla de las relaciones que debemos tener unos con otros. En este mensaje, que es el cuarto de 5 discursos principales que el Señor Jesucristo dio, algunos de los principios presentados en esta prédica son estos: la grandeza de la humildad. ¿Sabía usted que hay grandeza en ser humilde? Muchos piensan que ser humilde es andar arrastrando los pies, ropa rasgada, con la cara cabizbaja. Eso no es humildad. La humildad tiene que ver con el corazón y la actitud que presentamos para con otros. También en este capítulo el Señor habla de la necesidad de evitar ofensas, la importancia de los pequeños, la demanda de la disciplina correctiva y la disposición de perdonar a otros. Ahora, el Señor Jesucristo en ese capítulo enseñó un método muy común de enseñar que se practicaba en el Antiguo Testamento, es decir, la parábola en acción. Parábola significa poner algo al lado de otra cosa para compararlos unos con otros. Y la razón que el Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábolas es para que la gente comprendiese, aun aquellos que nunca habían comprendido las letras o habían pasado por una escuela, supiesen lo que el Señor estaba tratando de enseñar. Y a la verdad, la parábola es un método sencillo y natural de ilustrar verdades bíblicas del reino del Señor. Y Cristo habló de la levadura. ¿Quién no sabe qué es levadura? El Señor habló de una semilla. Todo el mundo comprende qué es una semilla y cómo funciona. El Señor habló de un sembrador. Todos hemos visto cómo un sembrador pone su semilla. Quizás usted mismo ha sembrado algo en su casa y sabe lo que es sembrar.
el Señor también habló de una higuera, algo que todo mundo podía comprender. Es decir, mis hermanos, el Antiguo Testamento nos dice que aun por torpe que sea la persona, en ese camino de Dios no hay cómo extraviarse. ¿No le da alegría eso a usted? Que no es necesario ir a una universidad para venir al Señor. El Señor dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. En las universidades y grandes clubes de este mundo es necesario tener un tremendo artículo diciendo soy tal y tal persona, soy calificado en eso para tener acceso. Pero en la iglesia el Señor dice, el que viene a mí, yo lo recibo, yo no lo echo. Gracias al Señor que tenemos esa oportunidad de venir a un santuario donde no somos juzgados por nuestra apariencia externa, por nuestro dinero, por nuestro conocimiento, sino por nuestro deseo de buscar del Señor. En este capítulo el Señor también habló de las condiciones para entrar en el reino, la condición para alcanzar la grandeza y la condición para recibir al Señor. Ahora, en el primer verso el Señor dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, la palabra mayor aquí viene de la palabra griego meison, que significa grande, fuerte, importante o de más alto rango. En otras palabras, los discípulos estaban diciendo, Señor Jesucristo, ¿quién es el más importante de nosotros? ¿Quién es el mero mero? ¿Quién es el que tiene más alto rango en este gobierno que tú vas a establecer? Señor, dinos por favor, ¿quién de nosotros ese es el mejor? Ahora, en ese mundo, mis hermanos, la verdad es, en las universidades buscan a los mejores maestros, los hospitales buscan al mejor doctor, en los diferentes planteles escolares se busca al mejor maestro, al mejor instructor, y de igual manera, mis hermanos, pero en la iglesia el Señor no está en busca de quién es el mejor, el Señor no está en busca de quién es el más grande, quién es el más importante. El Señor está en busca de alguien que tenga hambre y sed de su presencia, alguien que quiera someterse a Él y decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Parece increíble, porque en el capítulo anterior, el Señor había hablado de diferentes experiencias. Por ejemplo, en el capítulo 17, los discípulos fueron llevados a lo alto del monte y vieron cómo el Señor se transfiguró. Vieron la presencia y la gloria de Dios descender sobre el monte. Luego, más adelante, en el capítulo 17, el Señor habla de su muerte. Y ahora, y después, el Señor habla que están rumbo o camino a Jerusalén y que pronto Él va a ser ignorado. Ahora, después de que ellos vieron al Señor transfigurarse, vieron al Señor hacer diferentes milagros y el Señor hablando acerca de que pronto Él iba a pasar, en su mente todavía no comprendían que el Señor Jesucristo estaba aquí para establecer un reino espiritual. Y mis hermanos, el pastor Ezra estaba hablando el día jueves acerca de que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Yo recuerdo la primera vez que vine a un santuario y vi a la gente cantando, danzando, llorando, hablando en lenguas. Dije, esta gente está loca. Recuerdo cuando en el país de El Salvador, donde yo nací, a veces pasábamos por una iglesia pentecostal y mi madre siempre me decía esas palabras: esos están llenos del diablo. Nunca vaya a venir una congregación como esa porque esa gente es satánica. Bueno, años después me convertí también en lo mismo de lo cual mi madre me decía: no vaya a una iglesia. Y por supuesto ahora también mi madre es loca como yo. Aleluya. Pero es difícil para la mente natural comprender por qué levantamos las manos, por qué exaltamos al Señor, por qué danzamos en su presencia. La mente natural no lo puede comprender. Es hasta que usted tiene una conversión espiritual que usted se da cuenta que Dios se deleita cuando usted le aplaude, que el Señor se deleita cuando usted canta, que el Señor se regocija cuando usted comienza a exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Pero los discípulos estaban cegados. Ellos no comprendían lo que el Señor estaba haciendo. Por tanto, el Señor, me imagino, sintió una grande tristeza cuando los discípulos vinieron a preguntarle: ¿quién es el más grande
de nosotros. Ahora, en el capítulo 9 de San Marcos nos describe un poquito más de lo que sucedió, porque el Señor les preguntó, ¿qué disputabais en el camino? Mas ellos callaron. Es cuando usted mira a sus hijos que están peleando y les pregunta, ¿por qué están peleando? Nada ha pasado aquí. Pero el Señor sabía el corazón. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora, la palabra que utiliza San Marcos, disputar, está hablando de una pelea casi hasta puños. Es decir, ellos estaban tan enojados por saber quién era el mejor, que llegaron a casi destrozarse los dientes. Y es lastimoso, hermanos, cuando a veces en la congregación estamos peleando por cosas insignificantes. Yo predico mejor, yo canto mejor, oh, mi corbata es mejor que la del hermano, oh, mira mi peinado, o lo poco que tengo, se mira mejor que lo que tiene el hermano. Y comenzamos a hablar cosas insignificantes en comparado, mis hermanos, con lo eterno que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. A veces pensamos, ¿no?, como los discípulos, cuando vieron que estaban parados frente al santuario y vieron que como la gente venía dando tremendas cantidades de ofrenda. Unos venían con maletas, otros con camellos, otros venían con diferentes cantidades de gente trayendo su dinero. Y de repente aparece una mujer viuda, dice la Escritura, que apenas traía 2 moneditas. Y cuando las puso, el Señor dijo, ella ha dado más que los demás. Y me imagino los discípulos comenzaron a argumentar, ¿cómo? Esa mujer apenas dio 2 blancas y los demás han dado grandes cantidades de dinero. Mis hermanos, porque ellos estaban cegados en cuanto a que no es la cantidad de lo que damos, sino la actitud como lo damos. Usted puede dar $1,000,000 aquí e irse al infierno, porque no es la cantidad, sino es que el corazón con la cual damos nuestra ofrenda. Usted puede cantar como un ángel e irse directamente a la perdición, pero usted puede cantar de una manera torpe, pero exaltar al Señor, y Dios bendice su ofrenda, Dios bendice su alabanza, Dios bendice lo que usted está haciendo, porque lo hace con una buena y correcta actitud. Aleluya. Mis hermanos, hay 2 posibilidades de las cuales yo me imagino por las cuales los discípulos estaban enojados. Primero, porque la Biblia nos dice un capítulo anterior, cuando el Señor se transfiguró, que el Señor solamente llevó a 3 de los discípulos. El Señor tomó a 3 hombres y a ellos les pidió que ascendieran con ellos al monte. Ahora, me imagino dónde estaban los otros 9. El pastor tiene preferencias, ¿no? Como el hermano da mejores ofrendas, por eso lo llevó al monte. Como el hermano canta mejor, con razón lo llevó allá arriba. Yo como apenas ya estoy recién llegado a la congregación, por eso es que no me llevó. Pero no, el hermano ya tiene liderazgo, por eso lo escogió. Y comenzaron a razonar de una manera carnal, de una manera que mis hermanos hablaban de favoritismo. Y la segunda razón con la cual yo pienso que los discípulos estaban molestos es porque otro capítulo anterior nos habla de lo que los cobradores de impuestos habían llegado a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga 10 impuestos? Y Pedro, bueno, estaba acabado, se acerca al Señor y le dice, Señor, me están diciendo que no pagamos impuestos. El Señor le dice, ve a pescar y del primer pescado que tú tomes, ahí dentro de él va a haber una moneda, paga tus impuestos y los míos. Me imagino que habían 11 diciendo, hey, ¿y nosotros qué? Hemos estado ya 3 años acá y no pagan esos impuestos. En la mente carnal, quizás había un motivo por el cual estar enojados. En la mente humana, quizás había motivo de tener cierto resentimiento contra el Señor. Pero déjeme decirle, querida iglesia, que Dios bendice a unos más que a otros. ¿Por qué lo hace? Yo no lo sé. Una cosa sí sé, que nuestro Dios bendice a unos creyentes más que a otros, y la razón es incomprensible, pero Él es Dios y Él conoce las cosas de mejor manera. No, quizás el Señor sabe que si usted se gana la lotería mañana, es el último día que usted empezó esta congregación, que usted se va a ir a perder, pierde su familia, pierde sus hijos.
Algunos dicen, sí, Señor, tú sabes, ese milloncito, Padre, yo sé que $100,000 son para tu congregación. Se saca el millón y ni un centavo viene al pueblo. Pero la verdad es esta, que Dios bendice a unos más que a otros, y eso no tiene que ver que Él sea bueno con unos y bueno con otros, tiene que ver con nuestra capacidad de administrar los bienes que vienen de parte del Señor. Porque en Mateo capítulo 25, el Señor nos habla de una parábola, que el Señor dio diferentes talentos según la capacidad de cada uno. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Mis hermanos, todos en ese santuario tenemos diferentes capacidades de administrar. Quizás usted se sacara 5 millones, mis hermanos, usted derrocharía inmediatamente todo. Pero $1 que usted tiene, usted sabe administrarlo correctamente. Aleluya. Hermano, gracias al Señor por $5 o por $10. Con su bendición es más que suficiente para tener una vida abundante en Cristo Jesús. Fue David que le dijo, Señor, no me des demasiado para que me olvide de ti, ni tampoco me andes mendigar para que tenga vergüenza. Señor, dame lo suficiente para vivir. Y con eso yo estoy contento también con lo que el Señor me da cada día. Hay una historia, recién estaba leyendo acerca de la señora se llama Sherry Meltzer, y junto con su esposo eran fanáticos de los zapatos Crocs. ¿Cuántos se acuerdan cuáles son los zapatos? Son zapatos de hule, tienen huecos al frente y la gente le encanta esos zapatos, según ellos, porque son muy cómodos. Compraron un par de zapatos y la esposa le dijo al esposo, se miran muy comunes, ¿por qué no les ponemos un par de calcamonías, un par de diamantes falsos? Y el esposo salió a caminar. Uno de los vecinos le dijo, wow, qué hermosos zapatos. Le dijo, mi esposa los decoró. Le dice, ¿por qué no me haces un par? Y la esposa fue a comprar, le puso la misma decoración, se lo vendió al vecino. El vecino se lo mostró a otro y otro y otro. Y de repente la esposa le dice al esposo, bueno, ¿por qué no hacemos un negocio? Hicieron un negocio. Y el año pasado vendieron la compañía por más de $20 millones. Ahora, si yo compro un par de zapatos, mi hermano, yo lo utilizo para usarlo, para el uso común. No es mi capacidad hacer una industria de un par de zapatos. No, pero hay gente que tiene esa capacidad. Toman un pedazo de papel y lo venden y dicen, mira, vale 5 millones. Pero no todos tenemos esa capacidad. No, hay gente que tiene la capacidad de tomar un arroz, unas cuantas papas, un arroz, un pollo, hace un exquisito banquete y lo venden. Esa es la capacidad de ellos. Yo sé cuál es mi capacidad y usted debe saber cuál es su capacidad. Y conforme a esa capacidad, usted debe servir al Señor. Algunos de ustedes tienen un negocio, ya sea de limpiar yardas, limpiar casas o lo que sea. Mis hermanos, Dios le ha dado a usted la capacidad. Y con esa capacidad que usted tiene, bendiga al Señor, dele gloria al Señor, exalte al Señor, dele honra al Señor, porque eso Dios se lo dio a usted. Yo admiro al hermano Joseph y su capacidad de ministrar, de tocar instrumentos. Dios le ha dado un tremendo talento a ese hermano. Pero no todos tenemos la capacidad esa. Y porque yo no sé cantar, no decir, no, pues yo no, como no sé hermano Joseph, el pastor no me ayuda a mí. No, yo sé mi capacidad, yo sé que no puedo tocar un instrumento, yo sé que no puedo cantar, pero yo sé que tengo algo que Dios me ha dado a mí, y conforme a lo que yo tengo, yo voy a exaltar. No sé si tengo 1 o 2 o 5, pero con lo que tengo he decidido en mi vida darle alabanza, darle gloria al Señor, y he decidido, mis hermanos, no poner mis ojos en lo que otros hacen. No, a veces frecuentemente vemos lo que otro hace. ¿Para qué? Usualmente es para amargarnos la vida. Ryan Kaji tenía solamente 4 años de edad. Imagínese usted, 4 años de edad. Y junto con su mami vio que estaba jugando con un juguete y tomó un video. Lo puso en YouTube. Una semana después había más de 1 millón de seguidores que estaban viendo a Ryan jugar con sus juguetes. Y la madre se vio tan motivada que dejó su trabajo como educadora en una escuela y comenzó a hacer videos con Ryan. A la edad de 7 años,
3 años después, estaba ganando $11 millones solamente con sus videos de YouTube. El año pasado, Ryan ganó más de $22 millones solamente jugando con sus juguetes y su madre con una cámara haciendo los videos. Ahora, la mami le preguntaron a la madre de Ryan, le dice, ¿Ryan sabe lo que él tiene? Dice, no, Ryan no sabe cuánto dinero tiene, Ryan no sabe la fama que tiene. Lo único que Ryan sabe es esto, que le gusta jugar con sus juguetes y que le gusta que su mami ponga los videos. Mis hermanos, eso es lo que Cristo Jesús estaba hablando. Que cuando somos como niños en el reino de Dios, no nos damos cuenta de lo que hay en el banco. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Simplemente lo hacemos con placer, con gozo, con alegría. Yo le canto porque me gusta cantarle. Le alabo porque le gusta cantarle. Vengo a la iglesia porque me llena mi corazón. Aleluya. Y eso es lo que Cristo Jesús estaba diciendo a sus discípulos, que el que no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? Bueno, el Señor dice de esta manera, volverse y hacerse. Ahora, la mayoría de aquí vamos a decir, es imposible volver a ser niños. Usted se mira a la cara y dice, ya no califico como niño. Pero el Señor el Señor utiliza la palabra ¿cómo? No estaba diciendo volvernos en niños, sino como niños. El primer paso para volverse al Señor, puesto que el hombre natural va alejándose del Señor, comienza en el proceso de hacerse o hacerse como un niño. Mis hermanos, hacerse como un niño es un proceso. Es un paso que usted comienza a dar con una meta de llegar a pensar y de llegar a comportarse como un niño. Los que somos padres acá, sabemos lo que nuestros hijos han sido como niños. Usted tiene 2 hijos, comienzan a pelearse por el mismo juguete. Los míos fueron así. Habían 2 juguetes, pero los 2 querían uno. Y se peleaban por el mismo, se agarraban a golpes, y 5 minutos después estaban felices, riéndose, comiendo, jugando como que absolutamente nada había pasado entre ellos. No, pero cuando tenemos 40 años de edad, nos golpeamos con alguien y no me vuelve a hablar por 20 años. ¿Sí o no? Si usted se enoja con su esposa o con su esposo y no le habla toda una semana, duermen en la misma cama y le dice, compartimos la misma cama, pero no las emociones. Pero los niños no, comienzan a darse golpes, se aruñan, se muerden. 3 minutos después, ¡ay, hermanito! Abrazándose, besándose. Es decir, la palabra volverse es dar una vuelta, es cambiar la actitud, es transformar el pensamiento. Y por supuesto la palabra hacerse es alcanzar, convertir o ser el resultado de algo que queremos hacer. Mis hermanos, con eso el Señor Jesucristo no estaba diciendo a los discípulos, vuelvan 40 años atrás y sean niños. Lo que le estaba diciendo es, cambien su manera de pensar, cambien su manera de convertirse, cambien la conducta, cambien el pensamiento para volver a tener esa inocencia de venir a la casa del Señor y con gozo y alegría levantar manos y comenzar a exaltar y decir, Señor, aunque no te miro, te estoy alabando, aunque no te siento, te exalto y te glorifico, Señor. Yo miré a mis niños siendo pequeños levantarse de sus camas y comenzar a hablar, no sé, con el aire. ¿Y con quién habla? Con mi amigo tal y tal. No había absolutamente nadie en ese cuarto. Yo no sé cuántos experimentaron eso cuando sus hijos eran pequeños. Los niños hablan, a veces imaginativamente, a veces los niños se comportan de una manera, por supuesto, infantil, porque son niños. Mis hermanos, pero a nosotros adultos, cuando llegamos a cierta edad, nos cuesta creer ciertas cosas. Usted lo dice, le dice, mi sobrina me estaba comentando ayer que su hijo le preguntó, Bobby tiene como 4 o 5 años, y le pidió que lo llevara a Disneyland. Por supuesto, Disneyland está a 5 horas más de viaje de acá. Ella lo llevó a un parque local, y el niño estaba contento que estaba en Disneyland.
¿Cuántas veces el Señor nos dice, cree mi palabra? Y en nuestra mente dicen, eso es imposible. Pero cuando le decimos a un niño, te voy a llevar a tal lugar, el niño dice, wow. Mi mami me ama, mi mami me quiere, mi mami me va a dar tal cosa. Los niños creen en su inocencia, creen promesas, creen lo que papá y mamá están diciendo y saben que su padre les ama. Hermanos, cuánto más usted y yo, que tenemos ya el razonamiento de adultos, debemos de creer las promesas, las palabras, lo que Dios nos dice delante, en su presencia hay plenitud de gozo. Usted debe sentir gozo. Cuando Él nos dice que en su presencia hay paz, de usted debe sentir esa paz. Cuando el Señor dice que nos va a sanar, usted debe creer que Él va a sanar. Cuando el Señor nos dice que Él va a proveer para nuestras necesidades, usted debe de creer que el Señor va a suplir a sus necesidades. Como niños, con inocencia y creyendo que este Dios es más que suficiente para suplir a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo tuve una niñez, no puedo decir pobre, pero bastante humilde. Mi padre trabajaba y mi mamá nunca trabajó excepto en casa. A veces no había mucho que compartir con los hijos, pero una cosa sí me di cuenta, que mami siempre decía, vamos a comer, y a veces notaba que mi madre no comía por darnos comida a sus 5 hijos. Y yo nunca observé ciertas cosas hasta ahora que estoy de adulto, mis hermanos, pero en mi inocencia de niño, yo creía que mamá decía, lo que mamá decía, va a haber comida, y la comida venía. Ahora cuando mi padre dice, yo te voy a suplir, yo creo que Él va a suplir. Aleluya. Cuando Él dice, yo voy a sanar, yo creo que el Señor dice, la palabra que el Señor dice, voy a sanar. Aleluya. Porque Dios es fiel. Y no es fiel porque yo lo digo, sino porque su palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasarán. Démosle un aplauso al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Como niños se refiere a una comparativa humildad, a una dependencia. De niños dependíamos de nuestros padres. Ahora como adultos el Señor quiere que dependamos de Él. De niños teníamos inocencia y creíamos. Ahora de adultos el Señor quiere que usted crea su palabra. De niños teníamos sencillez. El Señor quiere que hoy en día de adultos tengamos esa misma sencillez para creer y aceptar su palabra. Como niños teníamos la disposición de perdonar. ¿Recuerda usted? Cuanto más ahora usted y yo debemos ser como niños, con esa misma disposición de perdonar. Como niños teníamos la fe y la posibilidad de creer. Creíamos que algún día íbamos a ser astronautas. Creíamos que algún día íbamos a ser ingenieros. Creíamos que algún día íbamos a hacer cosas grandes. Teníamos sueños enormes. Y ahora cuando llegamos adultos, lo que sea, lo que venga. ¿Qué pasó con esos sueños? El Señor dice, quiero que vuelvan a ser como niños, a ilusionarse, a pensar, a creer cosas grandes, a creer en maravillas, a creer en prodigios, a creer en señales, a creer en sus palabras, porque Dios es fiel. Y a veces el pastor se para detrás del púlpito y él dice, vamos a ver esta congregación llena. Muchos dicen, está soñando el pastor. Sí, es un sueño. Aleluya. Es una ilusión, quizás sí, pero estamos viendo a través de los ojos de la fe y creyendo que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Aleluya. Aplaudamos al nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero ser como niño. Yo quiero creer en las promesas de Dios. El Señor Jesucristo contesta directamente a la pregunta de los discípulos, indicándoles cómo obtener la grandeza en el reino de los cielos. No dice que el discípulo debe humillarse como un niño. Más bien el niño no se da cuenta de su valor y de su grandeza. Hace una semana atrás, mi esposa me habló acerca de este niño de 8 años de edad. Pertenece a Inglaterra y acaba de entrar en una organización que se llama Mensa. Ahora, la organización Mensa
Es donde entran las personas más capacitadas e inteligentes en el mundo. 8 años de edad. Pero lo mira al niño, él dice que no tiene gran cosa lo que ha obtenido, porque en su humildad y sencillez no se da cuenta de su valor. Pero llegamos a adultos, no, pues yo soy tal persona, son credenciales. Pero de niños no nos importa absolutamente nada de eso. Lo único que nos da valor es creer en sus promesas, creer en su palabra, creer que Él es fiel. Aleluya. La palabra humillarse en griego significa sin pretensiones, es decir, sin ambiciones, deseos, aspiraciones o propósitos exagerados. Es decir, nos damos cuenta de nuestro valor. ¿Y sabe cuál es su valor, querido hermano y hermana? El Señor dijo que polvo somos y al polvo volveremos. Todos sus millones, sus diamantes y todos los títulos que obteníamos en este mundo se vuelven polvo. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Es decir, que cuando somos como niños, hacemos cosas para el Señor, ya sea de palabra o de hecho, y lo hacemos para el Señor, no esperando una recompensa, no esperando que alguien nos diga, excelente, prédica, excelente, canto, excelente. No, lo hacemos como niños, con gozo y con alegría para nuestro Señor, porque le amamos y estamos agradecidos porque Él nos escogió y nos ha bendecido. Y tercero, y para terminar en esta tarde, los discípulos, el Señor Jesucristo, los padres mejor dicho, trajeron a un grupo de niños delante del Señor. Pero la reacción primaria de los discípulos fue esto: impedir. No, el Señor está ocupado, el Señor tiene cosas más importantes, el Señor tiene personas que han venido de lejos, ellos necesitan hablar primero con Él. Pero la respuesta del Señor Jesucristo a los discípulos es impresionante. Él les dijo: dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Mis hermanos, y me atrevería a decir en esta tarde esto, que el Señor no solamente está hablando de niños en una manera física, sino de niños en una manera emocional y espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que soñó como un niño? ¿Cuándo fue la última vez que jugó como un niño? ¿Cuándo fue la última vez que ambicionó como niño? ¿Cuándo fue la última vez que creyó en Dios como niño? Yo recuerdo como mi padre, cuando yo era pequeño, mi padre me decía: vamos a ir a tal lugar. Había una ilusión enorme en mi vida. Cuando mi padre me decía: el próximo fin de semana vamos a ir de pesca. Pasaba toda una semana anhelando, deseando que llegara ese día para ir de pesca. O cuando mi padre me decía: en el verano vamos a ir de cacería. Dios mío, no podía esperar que llegara ese día para ir de pesca. Y a veces lo mismo deberíamos aplicar cuando estamos día lunes. Oh Señor, ya viene el día domingo. Anhelo, ansío estar en tu presencia. Quiero alabarte, exaltarte. Quiero estar, Señor, con los hermanos cantando, bendiciendo, glorificando tu nombre, porque anhelamos y deseamos las cosas espirituales como niños.